Estas fiscalizaciones que se están desarrollando frecuentemente tienen un sentido, no solamente establecer que la gente cumpla con las normas de tránsito, sino que también de alguna manera ir buscando y descubriendo personas que puedan estar con algún tipo de encargo. Lo que estamos viendo ahora es una nueva encerrona que lamentablemente se da en la comuna de Ñuñoa, una gran balacera que se produjo en las últimas horas y que evidentemente ha dejado con mucho temor a los vecinos. Hay una serie de comentarios de gente en redes sociales que dice, pucha, en mi casa estaba un señor que estaba hablando con mi mamá y de pronto balacera, mi mamá se tira al piso. Es la percepción continua de los vecinos ante hechos de inseguridad. Por eso queremos hablar también esta mañana a propósito de las medidas que se están tomando o no para esta lucha contra la delincuencia con dos alcaldes. Nos acompaña Gonzalo Durán, alcalde de Independencia. Bienvenido, alcalde. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y él no es alcalde, pero... Ni en mi casa. Yo diría que en la casa sí, claro. Pero sí, exministro de Defensa, Mario Desbordes. Bienvenido, Mario, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Edu, ¿te puedo sumar un antecedente? Lo que pasa es que eso ocurre en Brown Norte con Irarrázaval, a una cuadra de Plaza Ñuñoa, y es un sector que es muy tranquilo, que es muy de mucha casa, vivo muy cerquita de ahí, otra persona de este panel también, y la verdad es que por ahí hasta hace 2 meses no había ningún tipo de problema, pero hace más o menos 2 o 3 meses hay portonazos, hay encerronas, y lamentablemente ahora balacera. O sea, es que se está tomando esto ya en cualquier parte. Que digamos que fue repelida por agentes de la PDI. Sí, claro. Que justamente es en la zona donde estaban ellos. Bueno, tuvieron suerte en ese sentido las personas que fueron asaltadas. Por suerte estaba la PDI. Mira, lo que se conoce de este hecho en particular es que los sujetos intimidaron a la víctima, pero no se percataron que en el lugar se encuentra la Jefatura Nacional de Salud de la PDI, por lo que al escuchar los gritos del afectado, los detectives de guardia salieron en su ayuda. Entre los funcionarios policiales y los delincuentes se produjo un intercambio de disparos, momento en el que resultó herido uno de los asaltantes, cuestión que se ve en el video. Estos delincuentes se escaparon en un vehículo, pero uno de sus compañeros de ilícito fue herido y fue capturado. René Quintanilla, de la Brigada de Robo Oriente de la PDI, declaró que los agentes logran herir a uno de los sujetos y un segundo sujeto es ayudado por su compañero, que es lo que se alcanza a ver. Claro, pero aquí en este caso tenemos la desgracia de los delincuentes, la fortuna de la persona asaltada, que esto ocurre cerca de una oficina donde están funcionarios de la PDI. Hemos visto en otros casos donde carabineros también intervienen, pero la mayoría de los otros casos evidentemente resultan con el éxito para el delincuente, que se roban el vehículo, muchas veces causando daño, y si no, disparando a las personas afectadas. Esto es en la Plaza Ñuñoa. Estamos hablando de una zona que es permanentemente hay gente, familias, un lugar tranquilo, que siempre fue muy tranquilo. Entonces, qué terrible que esté pasando esto. No sé bien a qué hora fue, porque esto fue tarde, parece, ¿no? Yo me enteré de esta noticia hoy en la mañana. 21:10. Alcalde, imagínate. acá hablamos de, más allá de las cifras, a mí me parece que las cifras que presentó la subsecretaría el otro día respecto al primer semestre del año pasado se están empezando a caer un poco. De hecho, el mismo subsecretario reconoce ayer el aumento de delitos de mayor connotación. La percepción está. Sí, yo creo que esto de discutir las cifras, que bajó un poquito, que subió un poquito, es irrelevante a la luz de lo que estamos viendo. Es decir, lo grave, lo preocupante es que lo que ha habido es un incremento de los delitos más violentos, un incremento del uso de armas de fuego, y creo que ahí es donde hay que poner el foco principal, incluido por supuesto los homicidios, que es probablemente lo que más impacto genera en la población. ¿Puedo hacer un punto, alcalde, para que lo respondan también ambos? Porque se dice que desde el gobierno hay como 2 almas con respecto a la delincuencia. Está un alma que cree que esto es una construcción mediática, que las cifras lo avalan, y está lo otro que efectivamente dice, no, esto es una sensación real. Sí. ¿Usted coincide que conviven esas 2 almas y cuál es la real? Porque en el fondo la gente está en medio. Es que yo creo que este es un debate un poco ficticio, porque en Chile, bueno, en todo el mundo, lo que se mide en materia de delincuencia son 2 cosas. Históricamente, la victimización y la percepción. Y la victimización es si tú o alguien de tu entorno inmediato ha sido víctima de un delito. Eso es un dato objetivo. Y lo otro que mide es la percepción, es decir, en qué medida usted cree que puede ser objeto de un delito o cuánto sientes la posibilidad de ocurrencia de un delito. Y la percepción está en Chile infinitamente más disparada que cualquier momento de la historia, aun cuando en el número de delitos incluso puede ser similar a otros. Entonces, el debate respecto a la percepción no tiene que ver con que aquí se ha inventado los delitos, no, tiene que ver con
cómo la gente percibe. Y hoy día, mira, hay un delito y en 2 segundos una persona lo graba desde su celular. O hay cámaras, tenemos más información, más imágenes. Y además, que es el foco, en mi opinión, principal, como los delitos son más violentos y como han habido más homicidios, evidentemente esa percepción se dispara. Entonces, Hablando de percepciones, Mario, una percepción ciudadana es que con más funcionarios policiales en las calles, con más carabineros en las calles, podemos resolver esto rápidamente. Tú fuiste carabinero también. ¿Se soluciona con más funcionarios en la calle? Quiero contestar la primera pregunta. Yo creo que efectivamente, y inmediatamente voy a... Sí. Hay 2 almas en las coaliciones de gobierno. Socialismo democrático, que ha planteado medidas, la ministra que está haciendo la pega, los subsecretarios que están haciendo la pega. Yo valoro su trabajo. Y creo que la oposición se equivoca cuando empieza a decir que no han hecho nada, porque no es cierto. La oposición tiene que tener una actitud distinta, de decir, ¿sabe qué más? Se han hecho cosas y yo le agregaría todo esto otro, o yo las mejoraría de esta manera. Ese es el punto de partida que debe tener la oposición, porque este tema de la seguridad no puede seguir siendo de aquellos que entre gobierno y oposición se usan para tirarse, ¿cierto?, cifras, piedras, etcétera. Este tiene que ser tomado como un tema de Estado. Ahora, dentro del problema que tenemos está el populismo penal, que es que aquellas personas que creen que subiendo las penas de todo se soluciona, metiendo 100.000 personas a la cárcel, estamos al otro lado. Y poniendo un tanque, ojalá, claro, ¿cierto?, en el cruce en tal parte. Ese populismo penal no soluciona el problema de fondo. Y está el buenismo penal. ¿Qué es el buenismo penal? Todas las personas que creen que el delincuente lo delinque porque es una víctima de la sociedad. El pobre tipo te está asaltando con una pistola en la cabeza, te está amenazando con violarte porque es la sociedad lo que lo ha obligado a aspirar a una zapatilla de determinada marca. Es textual la teoría. Entonces, como él no tiene los recursos trabajando, se ve obligado el pobrecito a delinquir. Eso es ridículo. La gente humilde de este país se saca la cresta trabajando todos los días y no recurre al delito. Y dentro de ese grupo, efectivamente, hay un sector, parte del Frente Amplio, parte del PC, y es demostrable que confunden seguridad con represión, confunden la seguridad con algo negativo. Entonces, ¿por qué te digo que es demostrable? Porque rechazan los proyectos, porque te los votan en contra en el Congreso. O sea, yo no estoy diciendo nada que no sea fácil de demostrar. La ley Naín Retamal, pongo un ejemplo concreto. La votaron en contra un sector importante del Frente Amplio del PC, anunciaron que iba a haber una hecatombe en derechos humanos, que los carabineros iban a salir a disparar como locos, matar gente. Eso no ocurrió. La ley de control de identidad también. Iba a ser una hecatombe en seguridad, los carabineros, los policías iban a abusar todos los días de esto, nos íbamos a llenar de víctimas de violación a los derechos humanos. Eso no ocurrió. Entonces, efectivamente, hay un sector que es minoritario, que constantemente intenta bloquear cualquier propuesta que tenga que ver con mayor seguridad. Carabineros, por supuesto, es un elemento fundamental en la cadena del combate al delito. La policía, ambas policías. Aquí el policía hace prevención, ¿sí?, en términos de presencia en la calle, porque por supuesto si ven pasar carabineros, el delincuente sabe que más yo no me cambio de barrio, me cambio de lugar. Aquí está pasando una patrulla, una pareja de carabineros en bicicleta, caminando, etc. Es fundamental el control que se hace por carabineros, acompañado en este caso que veíamos en televisión con gente del Ministerio de Transporte, inspectores municipales. Ese es otro tipo de prevención, ¿cierto? Es clave que haya más policías, sí, es clave que haya más policías. ¿Es la solución al problema? No, no es la solución al problema, y el gobierno tiene 2 alternativas. Ir a un gran acuerdo en seguridad, en donde hablemos de prevención, ¿cierto?, recuperar espacios públicos, que los alcaldes tengan más atribuciones, que tengamos la posibilidad de rehabilitar más gente que está hoy día capturada por la droga, que las juntas de vecinos, las organizaciones sociales de base tengan, ¿cierto?, la posibilidad de trabajar los barrios, que la policía tenga más capacidad, cosas más sencillas, ¿cierto?, más cárceles. Los anuncios del ministro Luis Cordero van en la línea correcta. Eso es un gran acuerdo nacional que va a ser carísimo, que hay que decirle a la gente esto se tiene que llevar adelante en 10 años, no menos que eso, pero yo creo que no hay intención de hacerlo. Entonces, ¿cuál es la segunda posibilidad? En 2 segundos, decir, ¿sabe? Hagamos un acuerdo acotado, legislativo por un lado, pero no solo legislativo como fue el anterior, sino que además, ¿en qué parte legislativa, por ejemplo? Hay que modernizar la ley de responsabilidad penal adolescente. Está haciendo agua por todos lados, está siendo usada y abusada por los delincuentes. ¿Modernizarlo es bajar la edad? Hay que cambiar criterios. No, yo no bajaría la edad necesariamente, eso hay que discutirlo, pero no puede ser que un joven que está condenado de menor de 18 años por 3 homicidios distintos, narcotráfico, uso de armas,
la condena máxima a la que puede llegar el tribunal es 8 años de reclusión. Es un chiste. Y ni siquiera cumple los 8 años. Lo conversamos en esta misma mesa con la alcaldesa de La Pintana, que nos decía el caso que mencioné que no cumple los 8 años. Tenés que tomar, o sea, ahí está el acuerdo, hacemos unas modificaciones legales, pero además tomamos todas estas medidas concretas, específicas, nos sentamos a la mesa y llegamos a un acuerdo. No puede ser que el carabinero ande con un revólver 38 del año 85, fabricado en Brasil, y el delincuente, el narcotraficante, tiene una pistola Glock que está además arreglada para disparar 30 tiros. O sea, ni siquiera hay una equivalencia en el poder de fuego cuando lo normal es que la autoridad tenga mayor capacidad, más poder de fuego. Cosas Mario, como esas se pueden tomar, como decía, mañana. Primero, a mí me parece que todo lo que estamos viviendo hoy no debería haber un color político ni guerras, porque ahora lo que necesitamos yo creo que es unirnos más que nunca. Yo, por ejemplo, soy apolítica, pero sí soy las que intenta creer que las medidas que toma el gobierno son las correctas para todos. Ahora, hay una sensación en la calle de que la gente dice, el gobierno no hace nada, nos están matando, nos están asaltando y el gobierno no hace nada. ¿Cómo le explicamos a la gente lo que realmente se está haciendo? Estas nuevas medidas que se anunciaron sobre poner más carabineros en calle, sobre los drones, la inversión de miles de millones de pesos que van a hacer en tecnología. ¿Esto va a ser inmediato? ¿Esto lo vamos a poder nosotros ver en las calles y decir, bueno, nos vamos a sentir más seguros? El gobierno ha tomado medidas correctas y yo valoro el trabajo de la ministra y los subsecretarios. Creo que son insuficientes, pero no por culpa de ellos. Hay un tema presupuestario detrás. Te voy a dar un ejemplo concreto. El gobierno dice vamos a recontratar 800 carabineros que se jubilaron hace poco. Gente joven con 45, 48 años de edad que está en perfectas condiciones de salud y que recién se jubiló y que está dispuesta a volver. 800. Primer punto, creo que se quedaron cortos porque por lo menos hay unos 2.000, 3.000 que quisieran volver. Segundo error, a mi juicio, dice los vamos a mandar a labores administrativas, pero si él estaba en la calle recién, ¿por qué no lo ponemos en la calle? Entonces, se puede mejorar la medida que el gobierno hizo, la medida es correcta. Es mal la oposición cuando dice, no, esto está malo. No es cierto. Lo que tú acabas de mencionar, ¿cierto? Más carabineros no se va a lograr de un día para el otro, sino es por este tipo de medidas acotadas, porque incorporar un carabinero nuevo que entra a la escuela, se forma en 1 o 2 años, tarda eso, 1 o 2 años, que después adquiera experiencia, se va a demorar más. El gobierno, en ese sentido, entonces, la medida es correcta, sí, yo le agregaría 3 o 4 cosas más. Tecnología me parece correcto, pero en la medida en que no tomemos medidas, no adoptemos algunas medidas de fondo inmediatas. En lo otro que estamos fallando, no va a pasar nada, porque tenemos la frontera abierta de par en par y entran a Chile, han llegado 800.000 venezolanos, el 99% ha venido a forzarse a trabajar, a sacarse la mugre. Sí, eso hay que aclararlo. Es gente que está todo el día aportándole al país. Pero que te ha llegado, y ellos mismos lo dicen, yo me he reunido con comunidad venezolana, el 3, 4%, 5% que llegó de delincuentes. Una minoría pequeña en el contexto, pero son varios miles. Ponte que te haya llegado entre Colombia, Venezuela, etcétera, 20.000, 30.000 delincuentes entre el millón de migrantes. La cifra es pequeña comparada con el total de migrantes, pero equivale a abrir las cárceles completas. Exactamente. Entonces, si nosotros no tomamos medidas en la frontera, que no la hemos tomado, el gobierno, y ahí voy a las almas dentro del gobierno, manda a los militares al norte y no les permite revisar vehículos, no les permite revisar bolsos, no les permite decirle a un migrante ilegal que va entrando por paso no habilitado, devuélvase. Vaya, pida permiso, pida en el consulado autorización, yo lo voy a encontrar. Vaya a hacer ese trámite. El DFL1, artículo 4, inciso 2, para ser preciso, que faculta a los militares para estar en el norte de la frontera. Dice que podrán revisar bolsos o también vehículos como regla general, pero solo si se dan los siguientes supuestos: que la persona hubiera indicios de que cometió un delito, que pudiera haberlo cometido o que lo va a cometer. Entonces ya acotan tanto el rol de los militares, yo he conversado con ellos, que al final te dicen, mire, ¿cómo voy a demostrar que la persona venía recién de cometer un delito? Eso no lo sé. ¿Y Yo por qué prefiero pasa revisar los Es un espantapájaro con es una cuestión de ideología de un Sí. sector pequeñito que está instalado en el segundo piso de la moneda, que no es el socialismo y no es el PPD, no son los radicales, ni tampoco es todo el Frente Amplio, que supone que si tú autorizas a los militares a revisarlo todo, van a haber violaciones de los derechos humanos, van a usar, y no es así. Si no bloqueamos la frontera una vez por todas, nos están entrando armas, drogas y delincuentes.